La geoingeniería está destruyendo la capa de ozono. Un ingeniero que trabajó décadas en la NASA nos hace saber su visión acerca de estos hechos. Artículo de Geoengineering Watch del 28 de febrero del 2017. Un ingeniero en aviónica que trabajó muchos años en la NASA ha estado trabajando con Geoengineering Watch con equipamiento para la medición de rayos ultravioleta de última generación provisto por geoengineeringwatch.org en las mediciones de radiaciones peligrosamente altas de rayos ultravioleta que están bombardeando la superficie de nuestro planeta. El extremadamente preocupante informe de este ingeniero puede ser visto más abajo en este artículo. Aquellos que están atentos al medio en el que viven hace mucho que han notado la creciente intensidad del Sol. Este cambio no se debe a una intensidad creciente en la actividad solar, sino más bien es un grave síntoma de la capa de ozono de la Tierra en rápido proceso de desintegración. Si bien hay muchos factores antropogénicos que están impactando de manera negativa en nuestra esencial capa de ozono, los programas clandestinos de ingeniería climática corrientemente en curso son, por lejos, los más dañinos. Muchas fuentes de medios y, entre comillas, fuentes oficiales, afirman falsamente de que el agujero de la capa de ozono en el hemisferio sur se está, entre comillas, recuperando, para así pacificar a las poblaciones. Sin embargo, datos científicos de comprobada calidad no respaldan esta narrativa oficial de, entre comillas, la recuperación del ozono. Desde el inicio de este siglo han sido registrados niveles de radiación ultravioletas comparables a los de la superficie de Marte. Las mismas fuentes de la falsa información acerca de la falsa recuperación de la capa de ozono ni siquiera mencionan el masivo agujero de ozono del hemisferio norte, el cual está en proceso de expansión. Se está haciendo cada vez más difícil obtener datos de fuentes de monitoreo. Uno de los principales motivos de esto es el hecho de que han sido despedidos muchos científicos involucrados en el estudio de la declinación del ozono. Hace ya varios años que Geoengineering Watch está midiendo y monitoreando los niveles en aumento de la radiación ultravioleta. El impacto de la exposición a radiación ultravioleta extrema es muy evidente en el lado expuesto al sol de muchas especies de árboles y de plantas. Todas las formas de vida que están siendo expuestas a la excesiva y creciente radiación ultravioleta están siendo afectadas, incluyendo a las ballenas y al plancton. Si la capa de ozono colapsa de manera total, todas las formas de vida expuestas colapsarán con ella. La ingeniería climática está decimando la capa de ozono. Todos los sistemas que hacen posible la vida en la Tierra están en riesgo. El sombrío informe sobre los peligros de la radiación ultravioleta extrema, aquí incluido, fue confeccionado para geoengineeringwatch.org por un ingeniero en aviónica aeroespacial ahora retirado, que trabajó para la NASA. Debido a preocupaciones por su seguridad, por el momento debemos mantener su identidad de manera anónima. Veamos su informe. Masa crítica en el conocimiento humano. ¿Suena simple? No lo es. Esta masa crítica en el conocimiento humano es definida por el autor como el porcentaje de la población mundial requerido antes de que una nueva dirección sea seleccionada y utilizada para corregir una situación o programa el cual se ha convertido en una amenaza para la habitabilidad de la biosfera. De aquí en más, el autor se referirá a este concepto como masa crítica. Al tratar con diversas situaciones de masa crítica, es necesario como primer medida separarlos en dos categorías básicas, la categoría militar y la civil. El motivo de esto es simple. En la militar se requerirá de recursos extensivos para alcanzar la masa crítica, mientras que en la civil, al ser de una categoría estratégica menor, no tendrá un control gubernamental tan draconiano. El tema más crítico es el clima del planeta y afecta a las poblaciones de todo el mundo. Se están llevando a cabo discusiones acerca de programas de modificación climática para lograr una, entre comillas, respuesta controlada a condiciones climáticas adversas, como si la geoingeniería no estuviese ya corrientemente en curso. Esto es una falacia, y son los efectos adversos de la geoingeniería los que han exacerbado los cambios climáticos generados por residuos industriales, consumo de combustibles fósiles y un consumismo fuera de control. En el presente, se estima que la mayoría de la población mundial permanece ignorante de los programas de modificación climática globales y de la geoingeniería. Si la humanidad y nuestra biosfera han de sobrevivir, esto debe cambiar.
Los científicos están reticentes a comentar sobre las tramas climáticas actuales y al severo incremento en las temperaturas globales por varios motivos. Los dos mayores son el dinero y el miedo. Cuando un científico expresa una opinión, a menudo se le pide que respalde esa opinión con hechos, los cuales requerirían de un estudio organizado sistemático, al cual probablemente nadie va a ofrecer soporte financiero para ser llevado a cabo. El resultado final es que el científico se guarda su opinión y esta queda fuera de las noticias. Los científicos por lo general son empleados por universidades o por corporaciones. En el caso de las universidades se lo llama trabajo subvencionado y en el caso de las corporaciones se lo considera investigación. Esta investigación solo es llevada a cabo en el área designada por la corporación en cuestión y si el estudio se desvía de esa área, el dinero otorgado es retirado y la corporación discontinúa el empleo de ese científico. ¿Recuerdan el despido masivo de científicos de la NASA a mediados de los años 90? Fueron despedidos más de 15.000 empleados. El autor de esta nota estaba en la sucursal de la NASA de Ames Dryden cuando esta noticia fue dada a conocer por Sam Golden. Fue un día verdaderamente oscuro para la NASA. El gobierno federal discontinuó varios programas de investigación. El no saber de dónde va a provenir el dinero para pagar necesidades básicas como alimento, techo y vestimenta puede cambiar tus actitudes favorables en un instante a desfavorables. Sumemos a esto una familia a la cual proveer, el estándar mundial de 2 niños y una esposa. Díganme, ¿qué van a hacer cuando el hambre supere a la razón? No es demasiado difícil de considerar, viendo de que los niños son la más importante de las prioridades. El autor de esta nota tiene experiencia personal con esos ingenieros y científicos que fueron despedidos, gente con coeficiente intelectual de más de 180, y su decisión es de que si son empleados nuevamente, nunca más van a emitir una opinión que se desvíe de la estructura de su programa. Así de simple. El resultado final de esta posición de no involucrarse, adoptada por los científicos, es el siguiente. Para el momento en que se alcance la masa crítica de comprensión de los efectos negativos de los programas globales de modificación climática, la capa de ozono que protege al planeta estará destruida. Todo un dilema. ¿Cuál es el punto en el cual el científico y el ingeniero se van a involucrar antes de que la destrucción antropogénica del clima global sea total? La respuesta es simple. No se van a involucrar. Esos científicos e ingenieros van a sufrir junto con el resto de nosotros, hasta que un día van a mirar hacia arriba y finalmente van a contemplar la verdad. Y ese día será la verdad final. No voy a afirmar que ese es el caso de todos los científicos. Este autor es tan solo uno de muchos que comprende lo crítico del daño causado por la geoingeniería y los programas de modificación climática. Durante los últimos 4 años he estudiado la capa superior de ozono y llegué a la conclusión de que la destrucción final de esta capa va a ser la gota final en la extinción de la humanidad. Dada la presente velocidad exponencial de declinación de la capa de ozono, las plantas y animales, incluidos los humanos, comenzarán a morir en cantidades masivas hacia el año 2025. Será una muerte lenta y penosa para toda la vida del planeta. El planeta ya ha sufrido daños difíciles de reparar. La destrucción de nuestra biosfera no sucedió del día a la noche. Es el resultado de incontables actividades antropogénicas, entre las que se incluyen 70 años de programas de geoingeniería y de modificación climática. El autor de este artículo es un ingeniero en aviónica aeroespacial que trabajó en la NASA en aviones de gran altitud de operación a mediados de los años 90, aviones diseñados para el estudio específico de la capa de ozono. Este ingeniero aeroespacial también nos informa que los científicos que estaban involucrados en estos proyectos entendían cuán crítica es la capa de ozono, especialmente considerando de que esta es muy frágil y que su espesor es de tan solo 6 milímetros. Sabían que la capa de ozono estaba siendo destruida por los desechos industriales, especialmente los clorofluorcarbonos, los que ocasionaron la gran preocupación con los refrigerantes, especialmente el R2
R12. Esta capa de ozono continúa ahora a ser destruida por los programas de modificación climática. Los principales y mejores científicos no entienden el modelo atmosférico del planeta, sin importar cuántos programas de computación haya al respecto. Este es demasiado complejo y adicionalmente, como primer requisito, estos programas deben ser escritos por personas que entiendan las complejas interacciones de la atmósfera, y estas personas sencillamente no existen. Lamentablemente, la mayoría de los científicos que sí tenían una idea de su funcionamiento ya no están vivos, lo cual deja a la humanidad en problemas muy serios. Personalmente, no creo que la humanidad tenga posibilidades de sobrevivir más allá del 2025, debido al colapso de las fuentes de alimentación y de las enfermedades. Se requiere prestemos una atención inmediata a nuestra biosfera ahora. Los programas de geoingeniería y de modificación climática deben ser detenidos. ¿Qué harás tú hoy frente al hecho de que la capa de ozono no tiene un lugar en el mañana? ¿Vas a consumir menos productos derivados de los combustibles fósiles? ¿Intentarás despertar a otros a lo que está sucediendo? ¿Te vas a parar frente a un edificio del gobierno exigiendo respuestas? ¿Renunciarás a tu trabajo en la ciencia o en la ingeniería y aplicarás tu conocimiento y acciones a una metodología que lleve a sanar a nuestro moribundo planeta? A los militares les digo lo siguiente: ¿realmente comprenden lo que es una orden ilegal? Investiguen y luego hagan lo correcto. Este autor es un veterano y nuestro juramento dice defender al país y a la Constitución de todos los enemigos, sean estos extranjeros o domésticos. Y esta situación califica a estos programas como tales. Presten atención y observen a su juramento. A los banqueros que están detrás de esto les digo lo siguiente: después de rapiñar y devastar sus recursos, ¿desean que quede algo del planeta? ¿Creen que sus búnkers subterráneos los van a mantener a salvo? Pues no lo harán. ¿Quién va a mantener los reactores nucleares cuando ustedes se refugien bajo tierra para evitar la radiación ultravioleta extrema? En el presente hay más de 400 reactores nucleares activos. La radiación nuclear de estos reactores desatendidos le va a impedir a la humanidad habitar el planeta por más de 10.000 años. Y esa es tan solo la vida media de esos materiales. Por lo que piensen bien acerca de ese dinero que están obteniendo de ya devastados recursos, de hambrunas, de sequías y de inundaciones, pues eso los va a afectar a ustedes también, al igual que al resto. Citando al viejo proverbio que dice de que una palabra es suficiente para despertar al sabio, les pregunto si pueden distanciarse de la codicia el tiempo suficiente para ver la verdad. Este informe es una señal de advertencia para todos aquellos a quienes les importe el futuro de la vida en el planeta. El primer paso a dar es simple: detener a todos los programas de geoingeniería y de modificación climática. Si logramos dar el primer paso, el segundo es más simple aún: trabajar juntos en entender a nuestro planeta antes de tomar medidas que lo puedan dañar aún más. Mientras tanto, continuaré con mi trabajo en la investigación de la evolución de la capa de ozono y continuaré a dar la alarma acerca de este peligro de extinción para toda la vida del planeta. Este gráfico muestra la radiación ultravioleta C entre los 250 y 300 nanómetros. Los datos representados en color rojo en el centro del gráfico representan la radiación que es altamente dañina al ADN y al ARN, la cual no debería ser detectada en la superficie terrestre. Con una capa de ozono saludable, esta radiación ultravioleta C debería detenerse a más de 30.000 metros de altura. La destrucción de nuestra capa superior de ozono ha estado progresando durante muchos años. Cuando dermatólogos y publicaciones varias van recomendando cada año que pasa protectores solares con factores de protección cada vez más altos, pueden estar seguros de que nuestra atmósfera está cambiando para peor. El daño a nuestros árboles debido a radiación ultravioleta B está aumentando rápidamente en todo el planeta. Ahora, con los niveles de radiación de los ultravioleta C alcanzando el 4,5%, una radiación que debería ser 0% sobre la superficie, esperen ver más defectos de nacimiento, más cánceres y más extinciones de plantas y de animales. Este nivel de radiación es extremadamente dañino, es letal a la vida en nuestro planeta. La capa superior de ozono del planeta está bajo ataque. Está siendo destruida por la geoingeniería, por desechos industriales y por emisiones de la industria de combustibles fósiles. Si estas actividades no cesan de inmediato, el colapso total de la capa de ozono
sobrevendrá para el año 2025. Los niveles de radiación ultravioleta ya son exponencialmente más altos que los del año pasado. Este 2017 verá otro récord en su intensidad. Si este colapso sobreviene, ese será el fin de toda la vida en el planeta. Es imperativo detener a la geoingeniería y a la liberación de los desechos industriales a la atmósfera. Si detenemos este daño a nuestra capa protectiva de ozono, se estima que para su recuperación llevará mucho tiempo. La recuperación total no será posible debido a la presencia de estroncio 90 en la parte superior de la atmósfera. No se conocen métodos para disponer de esta contaminación producto de las detonaciones de armas nucleares. Los datos presentados en esta publicación fueron recolectados el 12 de febrero del 2017 usando un espectroradiómetro ILT 950UV a una altura de 58 metros sobre el nivel del mar en el Valle Central de California. La fecha de calibración del espectroradiómetro es del 16 de diciembre del 2016 y esta fue realizada por el Instituto Nacional de Tecnología y Estándares. A medida que los datos son recogidos y presentados, las lecturas están escalando a niveles aún más altos. Tomen nota del centro de este gráfico. Cuando las mediciones de 1,2 microvatios por centímetro cuadrado se dupliquen, vamos a tener dificultades en producir cultivos. La escasez de alimentos va a ser el tema predominante del planeta y el daño a nuestro ADN no va a ser reparable. Todas las formas de vida van a sufrir. Debido al incremento en la energía medida en el rango de los 270 nanómetros en el lapso de tan solo una semana, encontré necesario escribir este informe acerca de la masa crítica en el conocimiento humano. En Geoengineering Watch le damos nuestra más sincera gratitud a este valiente ingeniero en aviónica que trabajó tantos años en la NASA por sus esfuerzos en sacar a la luz estos datos de extrema gravedad. Continuaremos a trabajar con él de manera directa y continuaremos a publicar informes actualizados lo más rápido posible. Se precisa de todos nosotros en este crítico esfuerzo por despertar a las masas. Haz escuchar tu voz mientras aún pueda hacer una diferencia. Dane Wigington. No se debe a una intensidad creciente en la actividad solar, sino más bien es un grave síntoma de la capa de ozono de la Tierra en rápido proceso de desintegración. Si bien hay muchos factores antropogénicos que están impactando de manera negativa en nuestra esencial capa de ozono, los programas clandestinos de ingeniería climática corrientemente en curso son, por lejos, los más dañinos. Muchas fuentes de medios y, entre comillas, superficie de Marte, las mismas fuentes de la falsa información acerca de la falsa recuperación de la capa de ozono, ni siquiera mencionan el masivo agujero de ozono del hemisferio norte, el cual está en proceso de expansión. Se está haciendo cada vez más difícil obtener datos de fuentes de monitoreo. Uno de los principales motivos de esto es el hecho de que han sido despedidos muchos científicos involucrados en el estudio de la declinación. La geoingeniería está destruyendo la capa de ozono. Un ingeniero que trabajó décadas en la NASA nos hace saber su visión acerca de estos hechos. Artículo de Geoengineering Watch del 28 de febrero del 2017. Un ingeniero en aviónica que trabajó muchos años en la NASA ha estado trabajando con geoengineering. Fuentes oficiales afirman falsamente de que el agujero de la capa de ozono en el hemisferio sur se está, entre comillas, recuperando, para así pacificar a las poblaciones. Sin embargo, datos científicos de comprobada calidad no respaldan esta narrativa oficial de, entre comillas, la recuperación del ozono. Desde el inicio de este siglo han sido registrados niveles de radiación ultravioletas comparables a los de la Superficie Watch, con equipamiento para la medición de rayos ultravioleta de última generación, provisto por geoengineeringwatch.org, en las mediciones de radiaciones peligrosamente altas de rayos ultravioleta que están bombardeando la superficie de nuestro planeta. El extremadamente preocupante informe de este ingeniero puede ser visto más abajo en este artículo. Aquellos que están atentos al medio en el que viven, hace mucho que han notado la creciente intensidad del sol. Este cambio